Hola queridos amigos, soy el pastor Armando nuevamente para poder abordar un tema más titulado El buen discípulo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado de dónde viene la palabra discipulado? ¿Cómo apareció? Bueno, al parecer existen algunos comentarios basados en la antigüedad que dicen que los discípulos eran aquellos jóvenes que buscaban conocimiento en algún maestro. Claro, el maestro tenía que escoger a sus discípulos para poder transmitir el conocimiento. Bueno, de ambas partes se tenía que transmitir por cuestión del legado y que no se pierda el conocimiento. Bueno, en este sentido podemos decir que un buen discípulo siempre va a destacarse por buscar conocimiento con mucha pasión, mucha determinación. Dice que una vez un discípulo le preguntó a su maestro: Maestro, ¿cómo puedo llegar a ser un buen discípulo? El maestro dice que lo llevó a un turrí lleno de agua y le pidió que mirara lo que había debajo en el fondo del agua. Y cuando él acercó la cabeza, entonces el maestro lo tomó por el cuello y le metió la cabeza en el agua. Y por un tiempo de pataleos, y cuando parecería que se iba a ahogar, lo sacó frente a esa imperiosa necesidad de respirar. Entonces le dijo: cuando tengas la misma desesperación por buscar conocimiento, serás un buen discípulo. Bueno, es la verdad, porque un verdadero discípulo busca de manera muy imperiosa el saber, el conocer, el hacer. Los discípulos, por ejemplo, de la fe cristiana, tienen ese deseo de poder conocer la verdad de Dios sobre todas las cosas. Un buen discípulo de Cristo es alguien que va a seguir los pasos de Jesús, va a aprender de Él y va a vivir conforme a sus enseñanzas. Para esto debe tener las siguientes características. Por ejemplo, una persona que quiere ser discípulo de Jesús tiene que tener un compromiso con Jesús y su enseñanza. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, esto implica renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos y colocar a Cristo como el centro de nuestras vidas. Un discípulo debe estar dispuesto a seguir a Jesucristo, a pesar de los tiempos difíciles en los cuales se esté pasando. En segundo lugar, debe estar dispuesto a amar a Dios y a todos los demás. En el libro de Mateo 22, 37 al 39 dice que amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, un discípulo de Cristo debe tener un amor profundo y sincero por Dios y por los demás, así reflejando la gracia y el perdón que has recibido. También debe ser, en número 3, obediente a la palabra del Señor. En el libro de Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, la obediencia a la Escritura es esencial. Ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo no solo es un asunto de creer, sino también de vivir según todo lo que hemos recibido. Bueno, número 4, también podemos decir que un discípulo debe tener sobre todas las cosas un carácter o la capacidad de ser transformado. El discípulo verdadero de nuestro Señor experimenta en su corazón, en su vida, una transformación. Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, el crecimiento de la fe cristiana debe ser constante, debe renovarse con el tiempo, y nuestra mente y nuestro corazón deben estar alineados con la voluntad del Señor. Bueno, ese es el buen discípulo. Pero también el buen discípulo debe aprender a hacer otros discípulos, de tal manera que un discípulo no solamente cree, sino que también está capacitado para hacer más discípulos. En el libro de Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he llamado. De tal manera que los discípulos deben aprender a desarrollar ciertas competencias, como por ejemplo, número 1, un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Un buen discípulo debe conocer bien la palabra para ser capaz de compartirla con los demás. El mensaje de Cristo debe ser presentado de manera clara y relevante. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, perfecto, enteramente para toda buena obra. Bueno, el conocimiento de la Biblia es fundamental para el discípulo
y para ser otros discípulos que viven de acuerdo a la verdad de Dios. Una segunda competencia que debe tener un buen discípulo es la habilidad para enseñar a otros. Bueno, esto tiene que ver con guiar, dirigir. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:2, nos muestra cómo Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos para enseñar también a otros, dice. Bueno, el apóstol Pablo aquí está diciendo que un discípulo debe ser capaz de enseñar a otros lo que ha aprendido. Debe asegurarse de que sus nuevos discípulos también puedan enseñar a otros. Es una competencia muy importante. Número 3, la capacidad de acompañar al discípulo y, por supuesto, mentorearlo. Bueno, discipular no solo es enseñar, sino también caminar al lado de alguien, animarlo, corregirlo, mostrarle amor, mostrarle paciencia. La Biblia dice en Gálatas 6:1, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti, no sea que tú también seas tentado. Bueno, la restauración, el acompañamiento es esencial en el proceso del discipulado. Número 4, otra competencia que debe desarrollar para ser discípulos es que debe desarrollar su carácter cristiano, porque el carácter de un discípulo debe reflejar las virtudes de Cristo en su vida. De hecho, debe ser humilde, debe ser paciente, debe ser amoroso, manso también, fiel. La Biblia dice en Colosenses 3:12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia y sobre todo vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, el carácter del cristiano es el testimonio más poderoso en el proceso de hacer discípulos, porque recuerden que las personas creen cuando confían en ellas. Finalmente, ¿cómo hacer discípulos? Bueno, en primer lugar se puede decir enseñando la palabra de Dios a los otros. La Biblia dice en Marcos 16:15, por tanto, id y haced discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces el discípulo empieza con la proclamación del evangelio para luego continuar con la enseñanza de la palabra de Dios a los nuevos creyentes. En segundo lugar, también puede predicar con el ejemplo, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, el discípulo debe transmitir no solo a través de las palabras, sino por medio del ejemplo personal. Como discípulo, debe vivir lo que enseña. Y como alguien dijo, no seamos como el padre Gatica, que predica y no practica. Y número 3, involucrar a otros discípulos en la misión. Bueno, un buen discipulador va a involucrar a otros para que sigan haciendo la obra de Dios. En Juan 20:21 dice, como me envió el Padre a mí, así también yo os envío a vosotros. Un discípulo debe ser enviado para hacer luz y sal de este mundo y trabajar en la misión que es en Cristo. Bueno, en resumen, un buen discípulo de Cristo implica seguir el ejemplo, obedeciendo los mandamientos, amar a Dios y a los demás y estar comprometidos con el proceso de hacer otros discípulos. El discipulado más bien es un proceso de crecimiento continuo, de enseñanzas constantes con palabras, pero también con acciones y siempre con la guía del poder del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que los nuevos discípulos sean la réplica del que está enseñando. Es importante aprender, pero es más importante con quién se aprende. Entonces es muy importante todo esto. Bien, con todo esto quisiera agradecer y animarlos a que puedan no solamente ser discipulados, sino discipular a otros. Que Dios te bendiga.